Hermano, en el libro del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 28, el verso 19. Evangelio según San Mateo capítulo 28, verso 19. Ya lo tenemos. Bueno, dice la Escritura de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia, Señor. Gracias por concedernos el privilegio de poder estar en este lugar donde hemos exaltado tu nombre, lo hemos adorado, hemos declarado que tú eres Dios sobre todas las cosas, Padre. Pero ahora, Señor, estamos al inicio de este tema y te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien nos instruya, que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe tu palabra, tu verdad, y que nosotros seamos edificados, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a cada uno, abre nuestros corazones, permítenos, oh Dios amado, que cada uno de nosotros salga renovado, edificado, instruido, Señor, exhortados también, Padre, para que nuestras vidas, Señor, se vayan manifestando a la plenitud de tu Hijo amado, cual siempre has deseado, Señor, que nosotros seamos como tú. En esta hora, Padre, reprendemos toda adversidad del enemigo, todo pensamiento, Padre, que sea contrario a tu voluntad, todo pensamiento, Señor, que se mueve, Padre, en un movimiento, Padre, en contra de tu palabra, lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret, por quien te damos toda la gloria a ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por traernos y enseñarnos en esta noche. Gracias, oh Dios. Amén, Padre, y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, esta noche. Esta noche corresponde, hermano, a estudiar lo que es el tema, el bautismo en agua. Y creo, hermano, de que muchas veces, porque es un tema repetitivo, más que todo las doctrinas son temas repetitivos, algunos le hemos perdido el interés a los temas y siempre, hermano, nos hemos quedado con lo que hemos aprendido. Pero si usted pone atención y deja de estar platicando, va a ir aprendiendo otras cosas que quizás ya las sabe, pero a lo mejor le van a quedar más clara hoy o van a confirmar lo que usted ha venido creyendo. Por eso es bien importante que siempre le pongamos atención a lo que son los temas, hermanos, a lo que son las enseñanzas. Primero debe de recordar, hermano, que estas son las doctrinas que nosotros sostenemos. Estas son las doctrinas que como iglesia Elim sostiene la misión y usted debe de reconocerlas y conocerlas como miembro y parte que es de la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué es el bautismo en agua? ¿O qué pretende o qué debemos de aprender, hermano, en lo que concierne al bautismo en agua? Bueno, recuérdese que el Señor dejó dos enseñanzas para que nosotros, hermanos, como iglesia pudiéramos estar recordando, y esas enseñanzas, esas ordenanzas que el Señor dejó, lo hacían con un propósito, y el propósito era que nos mostrara, hermano, realmente lo que significa o lo que significaría, hermano, el bautismo en agua. No es simplemente, hermano, el poder decir, bueno, ya estoy bautizado, ya cumplí con los requisitos que manda la iglesia. No se trata de eso, sino más bien que se trata
hermano, de que entendamos en nuestro interior y en nuestro ser, hermano, el propósito por el cual Dios dejó establecidas estas ordenanzas. Una de las ordenanzas que ha establecido es lo que es el bautismo en agua, y este bautismo en agua tiene un simbolismo que lo vamos a estar viendo más adelante. La otra ordenanza que el Señor dejó era, hermano, y es lo que es la Santa Cena o la Cena del Señor, como algunos la conocen. Entonces, cada vez que nosotros, hermano, nos bautizamos, y en el caso de los hermanos que se van bautizando, lo que estamos recordando, hermano, es que los cristianos dan testimonio, hermano, acerca de su fe, cumpliendo esta ordenanza, cumpliendo con lo que Dios estableció, con lo que Jesús estableció. Y en la cena del Señor, hermano, lo que simboliza, hermano, es que también recordamos los padecimientos de Cristo, lo que el Señor tuvo que padecer por causa de nuestro pecado. Y así, hermano, recordamos las cosas que el Señor quiso establecer desde el principio. Cuando el Señor estuvo en la tierra, el Señor Jesús fue el que estableció la fórmula bautismal. Él fue el que dijo de cómo, hermano, los cristianos deberían de ser bautizados. Pero a lo largo, hermano, de diría yo, de lo que son los movimientos de las iglesias o los concilios, muchas veces, hermano, los seres humanos han venido a malinterpretar ciertos versos bíblicos. Pero está bien claro, hermano, de cómo Jesús fue el que estableció de cómo deberíamos de bautizarnos, y es lo que hemos leído nosotros. Aquí no hay una opción, hermano, no hay un cambio que la gente iba a hacer después, sino que simplemente, hermano, lo que el Señor fue lo que dijo: vayan, hagan discípulos. Pero Él dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Ahora, ¿qué es hacer un discípulo? Porque eso es lo primero que debemos de entender. Un discípulo es el que obedece a su maestro. Un discípulo es, hermano, el que es enseñado por un maestro. Y este discípulo lo que quiere hacer es parecerse, hermano, a lo que diría yo, parecerse a su maestro. Y precisamente ese fue el propósito de Jesús, que a los discípulos que Él tenía, les dijo que fueran a todas las naciones. Pero estos discípulos tenían que ser bautizados. O sea que, dicho de otra manera, ninguno de nosotros puede decir que sigue a Jesús si no sigue sus ordenanzas. Y la ordenanza de la cual estamos hablando precisamente es del bautismo. O sea, nadie puede decir: sí, yo soy cristiano, pero yo no me quiero bautizar, no estoy capacitado o no puedo bautizarme. O sea, hay tantas cosas que las personas pueden poner, pero más sin embargo, ellos quieren seguir a Jesús. Pero Jesús les dijo: bueno, el que quiere ser mi discípulo debe de hacer esto, debe de bautizarse en testimonio de que recibe mis ordenanzas, de que está dispuesto a decirle al mundo cómo es que Él va a morir, cómo es el que va a vivir para una nueva vida y cómo es que va a ser sepultado, porque eso es lo que simboliza el bautismo. Entonces, fíjense, el Señor les dice: cuando los vayan a bautizar, lo van a hacer de esta manera. Y es allí donde se establece la manera en que los cristianos iban a ser bautizados, hermano. Y lo dice el Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la manera que Jesús estableció. Ahora, déjeme decirle algo. Tienen que poner mucha atención qué es lo que dice la Biblia, porque por ahí han aparecido personas que cambiaron la fórmula bautismal, y en esa fórmula bautismal, hermano, a nosotros los cristianos
estas personas nos acusan de que nosotros bautizamos en 3 dioses, y no es cierto. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Amén, hermano. Un solo Dios que existe en 3 divinas personas, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las personalidades que Dios tiene, pero es uno solo. Pero estas personas, llamados de la fe en Jesús, o la fe en Jesús, o hermanos, los que bautizan en el nombre de Jesús, estas personas, este versículo lo han malinterpretado. Y ellos dicen así: ustedes bautizan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. No, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No mencionamos 3 nombres, que son bien distintas las fórmulas. Amén. Entonces, allí es donde cambia. Entonces, Dios entrega esas ordenanzas y se lo entrega a la iglesia. Le entrega ese lugar, esa manera en que lo van a bautizar a los demás creyentes de ahí en adelante. Recuérdese que el evangelio, hermano, más que todo se estaba dando alrededor de Israel, alrededor de Jerusalén, alrededor de la nación judía. Y entonces cuando Jesús les dice vayan a todas las naciones, está diciendo que ya no solamente va a ser el evangelio para los judíos, sino para todas las naciones. Las naciones y los seres humanos, hermanos, siempre han tenido alguna manera de buscar a Dios, y en su manera de buscar a Dios, ellos podrían verse bautizados, hermanos, por diferentes maneras, pero Jesús les dijo cómo lo iban a hacer. Entonces vienen los discípulos y salen a todas las naciones, salen a las otras naciones. Pero el Señor es bien interesante lo que le dice. Pero no solo los bautice, enséñenles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces Jesús en este versículo está resumiendo, hermano, todo lo que la iglesia debe de hacer, y es bautizarse, tomar la Santa Cena, pero también recordar todas las cosas que le he enseñado, como por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Empezó a enseñar: si te pegan en una mejilla, por la otra. Tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz de este mundo. Todas esas cosas las tenían que... O sea que la iglesia debe de recordar que Él es, o somos nosotros, la luz de este mundo, la sal de esta tierra. El Señor les dijo que Él iba a resucitar y que iba a preparar morada para que donde Él esté, vosotros también estéis. Todas esas cosas la iglesia las debe de recordar. Amén, hermano. Le habló de la venida de Él por segunda vez, o sea, todas las cosas. Por eso los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo es que vuelves en tu reino? Es que les había hablado de la segunda venida. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos olvidamos de todas esas cosas y nos acostumbramos simplemente que ya nos bautizamos, pero ya no recordamos que morimos, ya no recordamos que nos sepultamos, ya no recordamos que ahora debemos de vivir en una nueva... O sea, todas esas cosas las hemos olvidado. Para eso son las enseñanzas, para volvernos a recordar. Amén, hermano. Entonces, digo que las ordenanzas, hermano, se les llaman ordenanzas porque las mismas escrituras las sostienen como una ordenanza que debería ser practicada por todo cristiano. ¿Cuánto tiempo, y lo vamos a ver más adelante con la palabra, cuánto tiempo tengo que esperar para ser bautizado? ¿Qué debo de hacer para ser bautizado? Todas esas incógnitas, tal vez les damos respuesta aquí, pero si no, usted las pregunta en algún momento y yo le puedo dar la respuesta. Si voy a tocar el tema más adelante, yo le digo lo voy a tocar más adelante, pero si hay alguna inquietud, recuérdense que este es el único día en que usted puede levantar la mano y hacer la pregunta. Oiga, este es el único día que puede preguntar. El domingo no vaya a estar predicando conmigo en la silla, solo hoy. Bueno, vamos a, hermanos, que hay propósitos en las ordenanzas. ¿Sí? Amén, hermano. Las ordenanzas tienen un propósito. Y el propósito, hermano, ofrecernos a nosotros simbólicamente a través de los materiales que utilizamos, en este caso el agua, un predicador, que son los elementos que participan, el bautizador y el bautizado, son los elementos que participan en el bautismo.
Esos símbolos tienen verdades espirituales de las cuales nosotros debemos de tenerlas, con el fin, hermano, de que podamos retenerla permanentemente. Cada vez que nosotros nos bautizamos, recordamos que nos bautizaron. Yo no sé si ustedes se recuerdan el día en que ustedes fueron bautizados. Si se recuerdan, hermano, qué bueno, porque eso fue el propósito. Ese día cuando usted lo bautizaron o nos bautizaron, ese día nosotros decíamos que renunciábamos al mundo. Bueno, hay que recordar ese día para ver si hemos renunciado o todavía no hemos renunciado. O si renunciamos por un tiempo y ahora volvimos al mundo. O sea, ese es el propósito de la ordenanza, recordarnos para volvernos a reconciliarnos con Dios o mantenernos firmes con Dios. Entonces decíamos, hermano, eso es simplemente simbólico. O sea, a usted no lo mataron y lo sepultaron, eso era simbólico. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Qué comunica? ¿Qué comunica la ordenanza a nosotros? ¿Qué nos comunicó? En realidad, hermano, la ordenanza no nos comunicó nada si no tuvimos conciencia de lo que estábamos haciendo. ¿Me entiende? Por ejemplo, si alguien se va a bautizar y no tiene conciencia de lo que está haciendo, ¿qué es lo que ha pasado con esta persona? Simple y sencillamente se metió seco y salió mojado, pero no le pasó nada. En cambio, los que tuvieron conciencia, hermano, salen con una nueva manera de ver las cosas, tienen un deseo de vivir diferente la vida cristiana, tienen un deseo o miran diferente las situaciones porque es una nueva criatura, es una nueva vida. Entonces, por eso le digo, hay muchos de los hermanos que se bautizan, hermanos, simplemente porque hay que bautizarse. Otros lo hacen porque los demás lo hacen. Otras personas, hermanos, dicen, bueno, yo quiero bautizarme porque de todas maneras, si no me bautizo, no puedo servir en la iglesia. O sea, no es ese el punto, o no debe ser esa el deseo de nosotros de bautizarnos, sino que debe ser el deseo de morir y vivir para Cristo. El deseo nuestro debe ser, hermanos, que queremos obedecer al Señor así como Él lo mandó. El deseo nuestro debe ser, hermano, el deseo es que así lo mandó el Señor y así quiero agradarle a Dios. Entonces, todas esas cosas podría ser, pero cada quien pese su conciencia cómo se encuentra. Amén, hermano. Porque puede ser que usted simplemente creció en la iglesia, en el caso de los muchachos, y como pues un requisito es bautizarse, entonces se bautizaron, pero que realmente nunca nacieron de nuevo. Y eso nos pasa muchas veces, hermanos, con los hijos de los pastores. ¿Sabía usted eso? Que los hijos de los pastores, porque como son los hijos del pastor, yo gracias a Dios a ninguno de estos he obligado a bautizar, hermano. Cuando lo han hecho por su propio. Pero hay muchos que le han dicho a sus hijos, mira, vos tenés que bautizarse, vos tenés que hacerlo porque tú eres el hijo de Julán. No, hermano, no se trata de eso. Aquí se trata de que cada uno tome conciencia de lo que significa el bautizar. A ningún hijo usted le puede estar diciendo bautízate, bautízate. No lo puede hacer, porque eso significa que los hipotes o las muchachas o los patojos o los guaches, como usted los quiere llamar, simple y sencillamente se van a ir, hermano, mojados de aquella playa y no pasó nada. Pero cuando uno lo hace con una conciencia, ahí ya cambia. Entonces los elementos materiales, hermano, toman un valor simbólicamente para nuestra vida. Y ahí es donde viene el valor que toman. Los beneficios de las ordenanzas se reciben únicamente, dice, cuando el creyente cobra conciencia de su significado y la practica en el espíritu que las escrituras señalan. ¿Cómo lo señalan las escrituras en el bautismo? Como un simbolismo. Amén. Amén, hermano. El bautismo, la escritura lo señala como un simbolismo. Vamos a ver en Romanos capítulo 6. Abra su Biblia. Romanos capítulo 6 nos va a enseñar, hermano,
lo que significa el bautismo. Vamos a leer del versículo 3. Gracias, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo allí? Hay una muerte. ¿No sabéis que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús, ¿qué significa bautizarse en Cristo Jesús? Significa bautizarse en su ordenanza, en lo que Él mandó. Entonces ya fuimos bautizados y ahora ya hemos muerto. Entonces lo primero que el bautismo nos enseña simbólicamente es que el creyente ha muerto. Amén, hermano. El creyente ha muerto y el verso 6 dice, ¿a qué murió? Dice, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, ¿qué fue lo que murió? El viejo hombre. Realmente lo que está diciendo la Biblia es que lo que ha muerto es la vieja naturaleza. Esta vieja naturaleza es la que viene habitada en nosotros, hermano, a los vicios, a las malas palabras, a los deseos de la carne. Eso era lo que se tendría que ver muerto. Amén. Pero más sin embargo, muchos de nosotros fuimos bautizados y no dejamos las malas costumbres que traíamos. No cambiamos nuestros hábitos, seguimos igual. Entonces, lo que significa es que la vida de este creyente no tuvo, hermano, adecuadamente lo que representaba el bautismo, sino que lo hizo por religión. Amén. O sea que se bautizó porque la religión se lo pidió, pero no porque realmente haya decidido cambiar su vida. Amén. Porque fíjense, puede haber gente creyente ya bautizada, pero que todavía fuma, pero que todavía va a las discotecas, pero que todavía, hermano, miente, perjura, viene acostumbrada, hermano, a hacer desastre de las otras personas, pero todo eso lo hacen o lo hacemos y ya fuimos bautizados. Entonces no morimos. No tuvo valor entonces el bautismo para nosotros. No tuvo nada. Y ahora dígame qué diferencia hay en que usted que ha sido bautizado y aquel que no ha sido bautizado si los dos practicamos las mismas cosas. No hay ni una diferencia. Pero la idea de que Jesús transmitió el bautismo era que íbamos a morir. Amén, hermano. Morimos al pecado, como dice el verso 6. Porque aquí lo dice, hermano. Crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, ese era el deseo de Dios, que nosotros fuéramos diferentes. En el mismo capítulo 6, el verso 4, hermano, dice que hay otro simbolismo que es la sepultura, y ahí lo dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cristo fue sepultado, no sabemos que dice la Biblia que fue sepultado y estuvo 3 días. Amén. Pero también, hermano, el cristiano, ¿cómo es que
simbólicamente es sepultado, es a través del bautismo. Por eso, hermano, voy a adelantarme un poco. La manera de ser bautizado no es rociándole agua, ni con una manguera, ni echándole el agua en la memoria al niño. La manera de que debe ser sepultado es que lo cubra el agua. Por eso debe de ser por inmersión. Amén. O sea que si a usted lo bautizaron, hermano, donde no lo sepultaron, usted todavía no ha sido bautizado como Dios lo manda. Amén. Porque hay gente que dice, los vamos a bautizar y mire, a los que se bautizan no les puede quedar ni siquiera una uña de afuera, hermano. Amén. O sea, yo no creo que usted deje un muerto, hermano, con un pie de afuera en el ataúd o la mano afuera. Me recuerdo un cuento que me contaban, que estaba pequeñito yo, de un niño que se murió y le dejaron los 3 deditos de afuera. ¿Se saben ese cuento ustedes? No. Unos son muy viejos y otros son muy jóvenes, o sea, no están en ningún lado conmigo. Pero no se los voy a contar yo porque era un cuento. Pero lo que le digo es que a ningún muerto se le queda allí nada de afuera, o sea, hay que enterrarlo completamente. Y por eso a los hermanos que se bautizan hay que volverlos a someter, hermanos, en el agua si dejan un pie de afuera o una mano de afuera. Hay hermanos que tienen miedo y se quieren como agarrar del pelo de uno, pero no, hay que volverlos a agarrar y volverlos a sepultar. O sea que se sometan totalmente su cuerpo a la muerte, a la sepultura. Amén, hermano. Entonces en el verso 4 eso es lo que dice del capítulo 6. Miren lo que dice: porque somos sepultados juntamente con Él. O sea que con Cristo, como a Cristo lo sepultaron, nosotros tenemos que ser sepultados también. ¿Cuánto tiempo nos dura a nosotros la sepultura, hermano? ¿Cuánto tiempo creen que nos dura la sepultura a nosotros? ¿Ah? Nadie quiere hablar. No dura, hermano, ni siquiera 5 segundos. Que solo lo metemos y pues de vuelta para arriba. Usted no, si se va a bautizar, no tenga miedo, que no lo vamos a dejar que se ahogue allí, oiga. No tenga miedo. Entonces, esa es la idea, que seamos sepultados con Cristo. Amén, hermano. También, hermano, en el mismo capítulo, Pablo enseña que lo que el bautismo significa también es una resurrección. Y lo encontramos, hermano, en el verso 5 del capítulo 6 de Romanos. Dice, bueno, parte del 4 donde dice que de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Eso significa resurrección, vida nueva. Verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Entonces la segunda parte también del verso 5 dice, en la nueva resurrección. O sea que nosotros estamos resucitando para algo diferente. Ahora, si vemos, hermano, en la resurrección de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Alguien me quiere decir qué fue lo que pasó en la resurrección de Cristo? ¿Nadie? ¿No sabe qué le pasó a Cristo cuando resucitó? ¿Ah? Solo uno, hermano, solo uno quiero saber. El aire se le apagó para que me lo diga. ¿No saben qué le pasó a Jesús después de la resurrección? Su cuerpo fue glorificado. O sea, después de la resurrección de Cristo, Él pudo traspasar cualquier puerta sin abrirla. Entonces, hermano, en nosotros, no es que usted se va después del bautismo, va a traspasar esa pared, no. Lo que va a suceder es que va a ver diferente, va a actuar diferente, va a sentir diferente. Esa es la idea. El bautismo, eso es una nueva vida. Entonces hay una nueva resurrección. El capítulo 8, el verso 8, siempre del capítulo 6 de Romanos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, dice Pablo, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermano. Entonces, la idea del que se bautiza es que él debe considerarse muerto para sus deseos, pero vivo para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén, hermano. Entonces, eso significa el bautismo. 3 cosas: muerte, sepultura y resurrección. Amén, hermano. Entonces, les hablaba de la conciencia que la persona tiene en el bautismo, el acto de conciencia que esta persona tiene. Si no tiene ni una conciencia, o sea, no posee nada de conciencia de estas verdades, y no las vive y no las personifica en él, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Que el bautismo no va a encontrar ningún valor en él o en ella. Las personas no van a tener ningún valor, o sea, nos pasó, hermano, como les dije al principio, nos metimos seco y salimos mojados, eso fue todo. Les voy a decir esto, hermano: cuando uno pasa sin conciencia del valor que tiene el bautismo, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted pasa, lo bautizan y usted sale riéndose como que sin nada. Pero el que realmente tomó el valor, ese sabe que ahora hay un nuevo reto. Ese sabe que ahora tiene una nueva conciencia. Ese sabe que ahora va a actuar diferente. Ya no va a vivir anhelando, hermano, ser lo que quería ser antes de venir a Cristo. Yo siempre he dicho, hermano, no es malo. Y miren, jóvenes, ustedes que están aquí, levanten la mano los jóvenes, quiero verlos. No es malo anhelar, hermano, ser un doctor, ser un abogado, ser alguien académicamente, superarse. Es excelente, pero sobre todas las cosas, procuren ser algo en Dios. Procuren que sean instrumento en las manos de Dios. Porque ¿qué le sirve ser un doctor si no tiene nada de Cristo? ¿Y de qué le sirve, hermano, muchas veces ser una persona muy estudiada si su vida no tiene valor en el Señor? Lo importante también es que así los días de existencia que estamos en la tierra, también nosotros le demos valor espiritual a nuestra vida. Amén, hermano. Miren, yo sé que están en familia, procuren no platicar, hermano, si este es un momento de enseñanza. Eso es una falta de respeto que estén hablando cuando yo les estoy enseñando. ¿No tienen tiempo para hablar en sus casas? ¿Va que sí? Se lo estoy diciendo de buena manera. Pues entonces fíjense, les decía, uno debe de procurar, hermano, uno debe de procurar ser algo también en el Señor. No es malo, pero por ejemplo, yo en mi caso, hermano, cuando yo vine a este país, mire, yo creo que todos los que nos venimos con el deseo de hacer billete, hermano. Levanten la mano los que vinieron aquí sin deseo de hacer billete. No quería hacer dinero, lo trajeron a la fuerza, usted va. La culpa de su mamá. Pero la mayoría de nosotros venimos, hermanos, con deseo de hacer billete. Y les quiero decir esto: uno lo puede hacer, ¿sabían ustedes? Uno lo puede hacer. Porque yo lo hice, yo hice billete, pero cuando me vine y me reconcilié con el Señor, hermano, mi mente cambió. De veras se lo digo. O sea, ya no era el anhelo de hacer billete, ahora el anhelo era de servirle a Dios. Y cuando yo empecé el evangelio, hermano, mire, a mí no me importaba si era barrer los toiles, limpiar los toiles, o sea, yo lo que quería era hacer obra de Dios, eso era lo que yo quería hacer. Y se lo digo así, sinceramente. Cuando yo empecé ya a crecer en el Señor, mi anhelo era ir a predicar a Miami, allá quería tener la iglesia. Pero el Señor me mandó para acá, para tenerlos a ustedes acá. No sé si me va a mandar todavía, pero ese era mi deseo. Pero lo que le quiero decir era, ese era mi deseo. O sea, era una generación de creyentes que estábamos, hermano, que lo que queríamos era, mire, unos pedían Indiana, otros pedían, hermano, Pensilvania, otros pedían, cada uno de nosotros pedía un estado donde ir a predicar. Se nos cambió la manera de ver las cosas. Amén. Entonces, eso. Y cuando, hermano, fuimos bautizados, ya empezamos a crecer todo, a crecer y a crecer en el evangelio. Bueno, para no cansarlo, que toda la generación de los hermanos que estábamos allí, que éramos 5,
No crean que cuando le hablo de generación le estoy hablando de 100 cristianos, no, de esa generación que pegados al pastor. De los 5, 2 son pianistas y 3 son pastores. Ese era nuestro deseo. Ahora, antes de no ser cristiano, hermano, yo lo que quería era hacer billete. Bueno, incluso tenía la idea esa, hermano, de sacar músculo. Como algunos atarantaditos aquí todavía quieren, ya están tripudos, ya no van a hacer más músculo. De verdad se lo digo. Allá andan pagando membresía, hermano. Bueno, está bien, por su salud está bien, excelente. Pero que no sea su fascinación eso y su muerte. Que no sea eso la muerte. Yo no estoy diciendo que no hagan ejercicio. Como no, salgan a correr, bajen la panza si la pueden bajar. A otros ya solo se nos está bajando del cincho, pero mi modo. Pero lo que le quiero decir es que el anhelo, el corazón cambia, hermano. Cambia, totalmente cambia. El anhelo cambia, pero es eso, porque tiene una vivencia de lo que estamos haciendo. Amén. Tiene una vivencia. Entonces, si no existe esa experiencia, hermano, de morir al pecado para resucitar a una nueva vida, simple y sencillamente la ceremonia que se nos hicieron, hermano, se vuelve inválida. No tuvo valor. No la practicamos, seguimos en lo mismo. Imagínense otros que tienen una idea errónea acerca del bautismo, hermano. Es que dicen que hay que ser bautizado para ser salvo. No es cierto. El bautismo no salva. Amén. Y ahí, otra vez, hermano, vuelvo al error de la fe en Jesús. Que ellos dicen que si no se bautizan no pueden ser salvos. Ese es un engaño. La Biblia no enseña, absolutamente no enseña la palabra que deben de ser bautizados para ser salvos. No, son bautizados porque son salvos. ¿Oyó? Son bautizados porque son salvos, no son bautizados para ser salvos. Es como aquellos hermanos que dicen, es que hay que hacer buenas obras para salvarse. No. Hay que hacer buenas obras porque somos salvos. Entonces, lo que le quiero decir es esto, que la gente tiene esa idea que el bautismo salva. El bautismo, hermano, no es un requisito para salvación, no lo es. Aquí dice, pues la salvación depende únicamente de los méritos de Cristo. Si Dios hubiera puesto como requisito ser bautizado para ser salvo, entonces, hermano, aquel que fue crucificado a la par de Jesús, los 2 malhechores aquellos, que uno fue el que reconoció, ese no hubiera entrado al reino de los cielos porque fue muerto sin bautizarse. Amén. Pero Jesús le dijo, hoy esta noche estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, sin bautizarse. Ahora, ahí viene la otra parte. Bueno, entonces, hermano, como no es requisito para salvarse, entonces, ¿por qué me tengo que bautizar? Simple y sencillamente porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Pero en qué manera? En que yo voy a creer y voy a obedecer lo que Jesús ordenó. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos. Entonces, el que es, hermano, el que se bautiza es que cree que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. El que no cree eso en Jesús no se puede bautizar porque no cree en Jesús, no cree en que Él murió en la cruz del Calvario. Entonces el bautismo es necesario para tener una comunión real con Dios. Amén, hermano. Y es parte de la obediencia, hermano, a la Escritura, porque el Señor fue el que dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la fórmula en que el Señor lo estableció y la iglesia cristiana lo practica. Aunque el valor del bautismo, dice, se encuentra en la vivencia de su significado, resulta importante, no obstante, el cuidar de las formas ceremoniales que las Escrituras lo señalan. La primera de ellas tiene que ver con respecto a su modalidad, es decir, la fórmula bautismal, de la manera en que debe ser hecho. Ya lo estamos viendo. Y, hermano, lo dije y ahora lo voy a ampliar. El bautismo debe ser por inmersión, sumergida la persona en las aguas. Amén. Es la única manera en que se muestra
que hay una sepultura. Mateo capítulo 3, verso 16. Mateo capítulo 3, verso 16. ¿Lo tienen ya? Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, que venía sobre Cristo o sobre él, dice la Biblia. Amén. Entonces fíjese, el bautismo nos sirve para tener una comunión plena con Dios. ¿Sí? Eso es lo que acabo de explicar. Cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice que subió luego, o sea, salió de donde lo habían sumergido, subió. Cuando el predicador o el bautizador lo saca a usted, usted sube de la tumba, de la sepultura. Y Jesús subió del agua. Y he aquí, dice, los cielos le fueron abiertos. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a tener una comunión con Dios a través del bautismo. Amén, hermano. Entonces, allí ya está, hermano, por qué razón debe ser sumergido, porque sale para tener una... Juan capítulo 3, verso 23 dice que Juan bautizaba también, hermano, en Enón, junto a las aguas de Salim, porque había allí muchas aguas y venía y eran bautizados. Cuando la Biblia dice que eran muchas aguas, no piense usted que eran así montonitos de charcos, no, sino que mucha agua quiere decir que eran aguas profundas, lo suficiente para sumergir a una persona. Eso quiere decir muchas aguas. Cuando uno lee la Biblia así por así, dice muchas aguas, uno cree que es un montón de pozos, hermano, pero no, quiere decir que era hondo, había suficiente hondura para poder bautizar. En el capítulo 8 del verso 38 del libro de los Hechos, hermano, ya aquí está hablando el apóstol Pedro, si usted lo quiere buscar, capítulo 8, verso 38 del libro de los Hechos. Ahí fue cuando, mejor dicho, Felipe, hermano, se le acercó al etíope y lo bautizó. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, aquí está, hermano, donde Felipe, que fue el diácono que salió huyendo, ¿se acuerda? En la revuelca que hubo en Jerusalén, o sea, en la persecución. Este diácono salió, hermano, y fue llevado el evangelio a Samaria, y usted sabe la historia. La cosa es que Felipe le habla al eunuco, y el eunuco era una persona religiosa, hermano, que subía de tiempo en tiempo, o sea, de cada año a año, subía a Jerusalén y hacía los votos de la ley de Moisés. Pero en un momento el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque y le hable al eunuco. Y bueno, usted conoce la historia, pero lo que le quiero decir es esto, que allí, hermano, no había tardado ni siquiera un día y esta persona ya se estaba bautizando. Aquí es donde nosotros creemos que no hay un tiempo establecido para bautizarse. Mas, sin embargo, en muchas congregaciones, hermano, dicen que hay que pasar un curso de 6 meses, otros de 1 año, para enseñarle a la persona lo del bautismo. Hermano, el único requisito para ser bautizado es que Felipe le dice, si crees que Jesús es el Señor, bien puedes. Y acá le dijo, eso creo, que Jesús fue el que murió, ese fue el que resucitó, Él es, y yo lo creo. Pum, lo bautizó. Y de ahí, hermano, el etíope siguió su camino y Felipe, Dios lo mandó a través del Espíritu Santo a otro lugar llamado Azoto, a otra ciudad. Y acá él seguía predicando. Pero lo que le quiero decir es eso, no hay tiempo establecido para bautizar al creyente, sino que es que comprenda la verdad de lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Amén, hermano. En estos tiempos
Bueno, aquí lo voy a dejar porque, hermano, ya son las 9:02 y yo creí que eran las 8 todavía. En estos tiempos solo les voy a dar esta introducción para que el otro jueves sepa lo que les voy a enseñar. En estos tiempos nos encontramos, hermano, con tantas cosas, herejías que enseñan diferentes maneras de cómo deben de ser bautizadas las personas. El problema es que muchos de los cristianos hoy en día están siendo aún arrastrados por esas herejías. Ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado. Amén. Y debemos de saber por qué Pedro mandó que se bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el contexto de eso? Está en la Biblia, hermano. Lo que pasa es que nosotros no estudiamos la palabra, pero hay que leerla para que no nos den a tol con el dedo. Amén, hermano. Les voy a dar 2 o 3 minutos, o más bien 2 o 3 preguntas. Si tienen alguna pregunta ahorita acerca de lo que estoy hablando, y si no, pues oramos. ¿Todo está claro, hermano? Bueno, entonces oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, por tu grande amor y tu misericordia.